estábamos viendo un tema realmente muy interesante y muy importante, que hace un tiempo lo había compartido nuestro pastor Ryan, y sacamos mucho que sacar de ahí, y pusimos el matrimonio con propósitos ministeriales. Amén. Ministeriales. Y estábamos viendo algo muy interesante. Vamos, alguien que me busque 1 Timoteo, capítulo 3. Amén. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 4 y 5. Amén. Dios ha sido bueno. Y que realmente podamos abrir nuestro corazón para poder entender lo que Dios quiere hablarnos, ¿no? ¿Tres qué? 3, 4 al 5. Dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Amén. Qué importante es saber que ante todo el ministerio, ante todas las cosas, está la familia. O sea, necesitamos entender primeramente que primero está Dios y luego está la familia. Hay una vez que mi esposa estábamos hablando y ella dijo, qué importante es usar nuestros talentos para todo en nuestra vida. Por ejemplo, un músico que es músico en la iglesia, ¿por qué no desarrollar un trabajo de músico? Entonces los talentos que Dios nos da para subsistir, que lo volquemos también a la iglesia. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque ya no tiene que estar, hoy en día tenemos constructores que son músicos en la iglesia, pero constructores afuera de la iglesia, y tal vez tiene otra especialidad en otro rubro y no se especializa en algo. El matrimonio en sí también, qué bonito es como pareja enfocarnos en algo. Pero una vez una persona, una familia, habían peleado tanto que habían hecho un tratamiento de silencio y que no querían hablarse. Y esa pelea llegó o sea, creo que muchos hemos pasado por esa área en donde peleamos y no nos hablamos. Y hay veces por horas, días, y hay algunos que hasta semanas, meses. Entonces, esta pareja se lo comunicaba por medio del hijo. Y agarró y le dijo, ok, el hijo se fue, ¿y ahora qué? Entonces, por medio de notas en la refri, y puso, mañana tengo un viaje, despertame a las 9. Y puso el punto ahí en la nevera. Se despierta y ya eran las 10:30. Y se levanta, dijo, hey, ¿qué pasó? No me despertó. Y cuando va a la nevera, un cartel que dice, despiértate, son las 9. Entendemos muchas veces que cuando nosotros queremos hacer algo bien por nuestro modo de pensar, es en contraproducente con lo que Dios nos dice. Porque ese tratamiento de silencio, o la era de hielo, como le quieran llamar, no nos lleva a ningún lado. Como matrimonio necesitamos sentarnos y hablar y establecer bien. Porque dice ahí en 1 Timoteo que gobierne bien su casa. Amén. Eso quiere decir que tenemos que solucionar. Como contratistas, como constructores, muchas veces nos toca solucionar en el momento. Y estamos haciendo algo y no cuadra. Y la obra hay que entregarla. Y hay que solucionar. No es tiempo de
de ver, bueno, mañana lo hago, pasado lo hago. No, es tiempo de solucionar. En el matrimonio es tiempo de solucionar en el momento. No hay que dejar peleas para solucionarlo mañana o pasado. Discusiones abiertas, cosas que no están cerradas. Siempre hay cosas que tenemos que empezar a enfocarnos y ir solucionando, amén, las cosas. Cuando nosotros vemos en el ministerio que los matrimonios empiezan y anhelan un ministerio, y es excelente, porque el varón que desea obispado, buena obra desea, dice el Señor. Y el matrimonio que quiere servir al Señor también es fantástico, también es perfecto. Pero hay muchas veces que nos afanamos demasiado y queremos ser el comodín de todas las cosas, que queremos saltar de un lado para el otro solucionando, y dejamos cabos sueltos por acá, cabos sueltos por allá, cabos sueltos por allá, y no tenemos solución de nada, y dejamos un poquito y un poquito y un poquito. Pero qué bonito es cuando realmente empezamos y terminamos. Ahora estamos terminando ciertos detalles en nuestra casa y decimos, wow, nos falta empezar el baño máster, pero quedamos de acuerdo que hasta no terminar los detalles de la casa no íbamos a empezar eso, porque si no uno ve y dice, ay, me falta una luz ahí, me falta un enchufe ahí, me falta un pedacito acá, y empieza el baño y después va a faltar un pedacito del baño allá y un pedacito de... Y no, en el matrimonio es exactamente lo mismo. No podemos ir remendando y dejar las costuras abiertas. Cuando uno va y remienda, hace un remiendo completo o hace algo bien, no cambia la llanta del auto y ajusta 4 tuercas y deja una sin poner. No, siempre hacen las 5. Siempre, en todas las cosas, cuando hay un cambio y hace algo, necesita cambiar y hacer todo en su totalidad. Bueno, cuando nosotros discutimos, cuando nosotros tenemos esas cosas, también es cuestión de cerrar. Y el matrimonio muchas veces se frustra porque, claro, en el ministerio hacemos todas las cosas, pero en casa, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos en casa? Porque cuando estamos enfrente de la iglesia, enfrente de personas o a cargo de cosas, nos portamos bien, somos todos santitos, hacemos todas las cosas perfectas. Pero cuando llegamos a nuestro hogar, empiezan a saltar las cosas imperfectas. Y ya no nos portamos como nos portamos enfrente de los hermanos. Ya nos comportamos diferente. ¿Pero por qué? Tenemos que ser todos de un mismo sentido, un mismo parecer, y no personas con doble ánimo, con doble personalidad. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos que tenemos un llamado para el ministerio como matrimonio, hay muchas cosas que tenemos que ir reflejando. Tenemos doble carga en la casa y carga ministerialmente. ¿Por qué? Porque van a llegar personas cargadas, familias cargadas, a descargarse con nosotros, a descargarse con ustedes, a descargarse con cada matrimonio que anhela servir. Y hay estadísticas sorprendentes de pastores o ministros que realmente están llevando esa carga. De una encuesta, el 75% vive estresado. O sea, están realmente viven la vida demasiado estresada. El 90% trabajan de 55 a 75 horas. El lapso normal es 40 horas semanales, pero casi duplican su labor en el ministerio. El 80% dice que afecta a su familia. En el 80% siempre afecta directa o indirectamente la familia. 75% de los matrimonios ministeriales están mal el matrimonio.
en el 70% hay depresión. El 50% ya está cansado y dejaría el ministerio después de los años. Es larga la lista, pero pusimos los más resaltantes. Pero, ¿qué es esto de un matrimonio con propósitos ministeriales? Bueno, es algo que realmente es lo que el Señor quiere, es lo que el Señor anhela, es lo que el Señor pretende que nosotros ejerzamos para nuestro futuro. No quiere que el Señor tengamos talentos específicos y los guardemos, y cuando venga el día del Señor, bueno, tuve miedo de manifestar y de tener esto producido, entonces lo guardé, lo enterré en mí, aquí te lo entrego, Señor. El don que tú me diste, te lo entrego intacto, ni más ni menos, aquí. Pero cada uno tenemos dones, cada uno tenemos cosas. Y es importante que cuando uno anhela, porque yo creo que cuando llega a la iglesia, todos anhelamos algo. O anhelan música, o anhelan un pastorado, o dicen, quiero ser evangelista, o quiero ser líder de célula, y después líder de zona, líder de distrito. Porque uno anhela, y está bien anhelar esas cosas, está perfecto. Pero mientras más anhela, necesitamos entender que hay alguien a nuestro lado, que tiene que tener el mismo anhelo. Porque no puedo anhelar yo una cosa y ella anhelar otra. Sí. No vamos a poder llevar la carga que quiero yo y la carga que quiera ella separados, porque somos un matrimonio. Y eso es lo que tenemos que entender. Al ser un matrimonio, somos un ministerio. Y ese ministerio tiene que ser apto para todo para adelante. No es una parte para un lado y una parte para otro. Necesitamos ejercerlo juntamente. Amén. Amén. 1 Timoteo 3, del 1 al 7 dice: es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? También dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, y dan una serie de cosas, ¿no? Los diáconos sean marido de una sola mujer y que gobierne bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros ejercemos bien lo que Dios nos pone, no vamos a caer en descréditos, pero tenemos que ejercerlo bien. No podemos ejercerlo a media. Si el pastor nos pide y nos dice que hagamos algo, ¡wow! ¡Qué bendición! Lo hacemos. Pero si lo hacemos a media, no nos gusta, porque va a decir el pastor, casi fulano de tal hizo un buen trabajo, pero no lo hizo. Imagínense que hable así. Iba bien, pero se desvió el hermano. La hermanita empezó a hacer un buen trabajo, pero no llegó. No, todos decimos, no, yo quiero que hablen bien, del fruto que estoy haciendo. Bueno, para eso tenemos que poner el 100%. Para eso tenemos que trabajar al 100%. ¿Ok? Necesitamos hacerlo en pareja, como ministerio, como matrimonio. Amén. Amén. Creo que es importante que los dos como matrimonio se pongan de acuerdo desde el principio, ¿sí? Acá hay jóvenes que un día se van a casar, hay adultos que ya estamos casados, pero es importante ponerse de acuerdo y hablar de los planes que tenemos, de los sueños, de los anhelos, ¿sí? Y eso como pareja ponernos en las manos de Dios y poder orar por eso.
Porque a veces uno viene con sueños, con anhelos que en realidad no es que mi cónyuge me lo frustró, es que no era la voluntad de Dios para mi vida, ¿sí? Yo me acuerdo cuando empezamos a ir a la iglesia, que veníamos del mundo los dos, fui a una conferencia de damas y en un momento la predicadora dijo, ¿cuántas anhelan ser esposas de pastores? Y todo el mundo se levantó. Yo había ido a la iglesia cuando era chica, hasta cierta edad, después me aparté. Y yo creo que fui la única que no se paró. Creo que fue realmente la única que no se paró. Y pensé yo, ni loca. O sea, yo había visto muchas cosas antes de apartarme, ¿no? Y dije, yo no, gracias. Creo que pasaron 4 años y nos largaron a la obra. Y yo dije, Señor, yo fui la única que dije que no quería. Y fui la única que largaron para allá. ¿Y a qué voy con esto? Con lo que dije hace un ratito. A veces uno tiene ciertos anhelos y no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere otra cosa para vos. Ahora, ¿me frustré cuando nos mandaron a la obra? No. Dije, ok, Señor, si es tu voluntad. Estábamos muy nuevos, 4 años recién en la iglesia. Dije, ok, si es tu voluntad, hazlo vos, porque nosotros no sabemos nada, no entendemos nada, no sabemos para dónde vamos, no sabemos qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer. Y nos pusimos de acuerdo. Me acuerdo cuando nuestro pastor nos sentó y nos dijo, bueno, chicos, ¿quieren ustedes salir a la obra? Porque en este lugar hace falta una iglesia. Y fue instantáneo, nosotros nos miramos. Y con una mirada uno se entiende, ¿no? Después de un par de años. Y dijimos, sí, vamos. Sí. Si es lo que el Señor quiere, vamos. O sea, entonces ahí nuestro propósito, nuestra mente, nuestro anhelo, nuestros sueños que un día habíamos tenido, se dieron vuelta. Vuelvo a decir, ¿nos frustró? No, porque sabíamos que estábamos en la voluntad de Dios. Sabíamos que iba a ser un cambio, sabíamos que iba a ser algo diferente, algo nuevo, algo que había que trabajarlo, que había que pulirlo, que había mucho para hacer, pero sabíamos que si era la voluntad de Dios, Él nos iba a sostener. Entonces, como matrimonio, necesitamos estar de acuerdo. Porque ¿qué si Él hubiese dicho que sí y yo hubiese dicho no? No es lo que yo quiero. Ni loca. Como dije ese día en esa conferencia de damas, ni loca. O que él no hubiese querido y yo, sí, dale, porque podemos hacer. Eso hubiese sido un caos para nuestro matrimonio. Porque uno estaría respondiendo al llamado de Dios y el otro no. ¿Sí? Entonces, sí es importante ser sensible a lo que el Señor quiere para nuestro matrimonio y ponernos de acuerdo, poner las cosas sobre la mesa. A ver, ¿qué es lo que el Señor quiere para nosotros? Más allá de lo que yo quiero, más allá de lo que yo pienso. ¿Qué vamos a lograr con esto? Tener una planificación, un orden, ¿a dónde lo vamos a llevar? ¿Cómo vamos a trabajar en nuestra casa, en nuestra familia? Porque no estábamos solos, ya teníamos a Valentino, que era bebé. Entonces, eran muchas cosas, cambiarse de ciudad, estar a 8 horas lejos de nuestra iglesia madre, no tener familiares donde íbamos, o sea, los pocos familiares que teníamos no eran cristianos, era todo diferente. Entonces sí necesitábamos un plan como familia. Éramos jóvenes, teníamos 24 y 26 años, con un bebé, en una ciudad que no conocíamos. Entonces sí es necesario ponerse de acuerdo y vuelvo a decir, ser sensible al plan de Dios para nuestras vidas. Dejarnos guiar, dejarnos llevar por lo que el Señor nos está diciendo y ordenar nuestras vidas. A veces pasan situaciones como esas, que en el camino tuvimos que ir ordenando nuestra vida. En el camino, mientras que el Señor nos iba instruyendo, nos íbamos dando cuenta de lo mal que estábamos como matrimonio. ¿Sí? Pero en ese caminar el Señor nos fue forjando, el Señor nos fue limando. Es más, puedo llegar a decir que el Señor usó eso para fortalecer nuestro matrimonio. Quizás que de otra manera no estaríamos hoy acá, ¿sí?
porque muchas veces el Señor te da su plan para forjarte, para mantenerte pegado a la palabra, lo que dice. Necesito que los diáconos sean irreprensibles, que sean maridos de una sola mujer, que las mujeres estén sujetas a sus maridos, que la mujer cumpla este rol. Tal vez que de otra manera no lo hubiésemos hecho, porque a veces el ministerio que Dios te está dando, ¿sí?, es lo que a vos te sostiene de pie, es lo que a vos te sostiene haciendo las cosas bien, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque de otra manera tal vez uno se las mandaría todo el tiempo. Sí, soy cristiano, pero como ya no tengo la responsabilidad de dar cierto testimonio, entonces, ¿qué me importa? ¿Sí? Pero cuando el Señor nos llama, nosotros atendemos al llamado, nos ponemos de acuerdo y nos decimos, che, hey, me parece que está fallando acá. Sí, tenés razón. Ya no actúo a la defensiva, sino que, no, sí, tenés razón, esto que estoy haciendo yo o esto que estás haciendo vos no está cumpliendo con el propósito. Porque ya no se trata de un matrimonio que está en el ministerio, ¿sí?, que entiende el propósito del ministerio, cualquiera sea el ministerio que el Señor te está dando. El que entiende eso, entonces ya se da cuenta que ya no se trata de él, que ya no se trata de mí, que ya no se trata de sus anhelos, de los míos, se trata de lo que el Señor quiere, de cómo el Señor nos quiere usar a nosotros, de cómo el Señor quiere trabajar en nuestras vidas para poder expandirnos, ¿sí? Entonces, eso es el ministerio, eso es el matrimonio, porque uno como soltero puede tener un ministerio acá, el otro allá, está bien, pero cuando nos unimos, ¿sí?, cuando nos unimos, si no hay unidad, no va a llevarse a cabo con efectividad. Conocemos personas que muchas veces nos han dicho, bueno, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero esta meta, tengo este anhelo, este sueño, pero mi cónyuge no me apoya, mi cónyuge no está en la misma sintonía. Y muchas veces esa persona que camina, que quiere, que corre, que vuela ya, tiene que bajar. Y si la otra persona no quiere subir, eso sí va a ser una frustración para esta persona. Pero si los dos nos compaginamos y decimos, ok, yo bajo, pero voy a forzarte y sube un poquito. Y de ahí vamos los dos, al mismo nivel. Pero vamos los dos, caminando juntos. Porque si no, hay un quiebre, hay una separación, ¿sí? Y cuando esté ese quiebre, esa separación, el propósito no se cumple, quedamos frustrados, quedamos mal, ¿sí? Nosotros mismos, nosotros con nuestro cónyuge, empieza a haber un resentimiento, empieza a surgir cosas que nos llevan y nos apartan hasta de nuestra relación individual con Dios, ¿sí? Amén. La hermana Angélica quería contar algo. Yo creo que con respecto a lo que decía la hermana Tamara, estoy muy de acuerdo en el sentido de que es una conversación obligatoria para los que se van a casar. Sí. Porque a veces no se pregunta eso y el muchacho tiene el llamado y la chica no, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, conocí una amiga que ella era médico y era cirujana de optómetra, ¿sí? O sea, ella hacía cirugía de ojos y salieron a las misiones con el esposo. Pero ella siempre aborrecía la obra, o sea, ya no le gustaba. Ella iba y trabajaba en el hospital, operaba, y el esposo llevó las misiones por años. O sea, que ya llegó el momento que Dios tuvo que hacer que ella se enfermara, ella le entrara una discapacidad y no pudiera volver a operar. Wow. Y le tocó asumir su cargo. O sea, hubo otra persona que le dijo, es que tú has rechazado la obra, pero casi le daña al ministerio a su esposo. Y era muy amiga mía, yo me acuerdo que yo le decía, si no, el llamado es a los hombres, es claro, el llamado es a los hombres, pero también uno sabe si uno va a asumir o no, ¿sí? Si uno va a apoyar o no. Entonces a los solteros es muy importante porque uno puede dañarle la vida a alguien, ¿sí? Si uno no ama la obra, eso es lo honesto, es decir, oye, no te gusta, pero como puede que lo que salga, puede que no, ¿sí? Pero sí es muy importante lo que tú decías con respecto a eso. Y otra cosa es con respecto a lo de la credibilidad. Yo creo que los actos hablan más que las palabras, ¿sí? Y todos los seres humanos vemos la vida de la gente. Entonces uno dice, ¿qué me va a decir esta persona si no tiene en orden esto, ¿sí? O sea, y puede que la persona sepa mucho y todo, ¿sí? Puede ser muchísimo, pero, por ejemplo, uno ve al pastor Ryan, y algo que a alguien le llamó mucho la atención cuando llegamos era que él es un adorador, ¿sí?
Él está ahí, él se pega sus lloradas y la gente ve, la gente analiza. Porque las palabras la gente habla muy lindo, pero todos analizamos más los actos. Entonces, hacemos como un balance, ¿sí? Sí, por eso son tan importantes los frutos que uno ve, ¿sí? Porque sentarse acá o pararse atrás de un púlpito, vamos lo que lo puede hacer cualquiera. Pero, ¿quién realmente lo va a llevar con una unción? ¿Quién realmente lo va a llevar con un respaldo? Porque no se trata de pararse enfrente de un grupo de célula, frente a un altar, enfrente de un grupo de matrimonio. No se trata de eso, se trata de lo que a mí me respalda. ¿Qué te respalda vos? ¿Un título? ¿El pastor de tu iglesia? ¿O tu testimonio? Dios, ¿quién te está respaldando? ¿Quién es tu ancla? ¿Sí? Entonces, esas cosas son esenciales. Tenerlas bien en claro, tenerlas fuertes. ¿Que fallamos? Sí, todos vamos a fallar en algún punto. Pero ¿cómo lo estás enfrentando? ¿Cómo lo vas a enfrentar cuando llegue el momento? ¿Sí? Sí escuché muchas veces el llamado es para el hombre. Pero cuando, por ejemplo ahora, no voy a dar un ejemplo claro ahora. O dos. El hermano Henry y la hermana Sandra. El llamado es para los dos. ¿Sí? Que él va a ser el líder, porque es el líder de su casa y es la cabeza, pero el llamado es para los dos. Porque los dos tienen que enseñar, los dos tienen que estar, ¿sí? El pastor Ryan y su esposa. Cuando el Señor llama al hombre, inevitablemente está llamando a su esposa. Amén. Ahora, cuando la mujer se para, Pero cuando son solteros, digamos. bueno, cuando son solteros, sí, pero cuando están casados, por eso está bien lo que vos dijiste de, ok, si estamos solteros vamos a hablar a ver si compaginamos en lo que el Señor nos está llamando. Exacto. Pero cuando ya estamos casados y el Señor nos está llamando, ¿sí? Yo creo que uno de los problemas es mi pensamiento personal. Aclaro, no sé, no lo leí en la Biblia, pero es lo que yo pienso e interpreto. Cuando nosotros separamos, el llamado de líder es para mi esposo y no es para mí. Cuando yo empiezo a separar es donde empiezan a haber los conflictos, ¿sí? Porque entonces, bueno, vos sos el líder de la zona, entonces vaya, papito, arréglese. Fíjese cómo lidia con las hermanas, cómo lidia con los hermanos. Vaya a las reuniones. Vaya usted solo a las reuniones, fíjese, organice. Y yo soy un miembro más de acá de la célula. Entonces ahí empieza. Ahora cuando decimos, ok, si vos sos el líder de zona, y yo también, porque vos no podés sentarte a hablar sola con una hermana. No puedes ir a tomarte un café solo con una hermana a escuchar sus problemas. Dios mío. ¿Sí? ¿Quién lo tiene que hacer? Claro, claro. Amén. ¿Quién lo tiene que hacer si viene una hermana con un La problema? mujer, la ¿Lo tiene que hacer esposa. vos? Amén. La esposa. Entonces el ministerio sí es de los dos. Y el llamado sí es para los dos. Hay una cosa bien importante que por eso el Señor dice, no os unáis en yugo desigual, porque tiene plan y propósito con el matrimonio. No es solamente, como tú dices, con el hombre. La mujer es la ayuda idónea. Digo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, porque el plan y propósito es para que los dos trabajen juntos en todas las áreas. Entonces, ministerialmente, indiscutiblemente, así tengamos, mi esposo tenga un temperamento que es más activo, de pronto la esposa no es así con ese mismo temperamento, pero de esa misma forma que esa mujer es, Dios la va a usar en el ministerio. Exacto. Sí, porque muchas veces puedes decir, pero es que yo no tengo la misma fuerza que tú tienes, o yo no tengo la misma energía, pero de una u otra manera Dios te va a usar como tú eres, pero sé la compañera de tu esposo, acompáñalo, porque en algún momento tú vas a decir algo bien importante para cambiar la vida de la esposa de ese hombre que están pidiendo una consejería o que necesitan una ayuda matrimonial. Sí, totalmente. Perdón, una cosa, quería agregar algo. Lo de los frutos, debemos tener mucho cuidado con eso, porque a veces nos basamos en lo que simplemente vemos. Pero Dios usó hombres que llevaron mensajes tremendos y a la gente no le parecía muy bien la vida que llevaban.
los mensajes que llevaron fueron tremendos y era para rescatar al pueblo. Sin embargo, el pueblo veía lo que ellos pensaban que Dios no era. Y veían en esos hombres, como Jeremías, por ejemplo, que hablaba y todo el mundo lo rechazaba porque lo creían que no. Y estaban en idolatría. Ellos ponían las cosas de ellos que estaban haciendo por encima, pensando que era Dios el que no estaba diciendo eso. Entonces, hay familias que, por ejemplo, tienen problemas y me gustó mucho el testimonio del pastor Osejera cuando su hijo se metió en las drogas. Y muchos le dijeron que él no tenía que salirse o sea, la iglesia lo apoyó. Le dijeron, usted no tiene que salirse del ministerio, pastor. Usted es nuestro pastor. Y no porque su hijo tomó un rumbo, quiere decir que usted entonces hizo las cosas mal. Y tremendo que el hijo después viene y da tremendo testimonio de lo que su papá hizo en su vida. Que así fuera lo que fuera, él fue el que cometió el error, él reconoció. Porque muchas veces nosotros, por ejemplo, no podemos catalogar un pastor que tiene hijos rebeldes porque ya son adultos, ya son personas que están fuera del de pronto él fue como el pastor Osejera decía, yo era orando por mi hijo y eso. Desde los 10 años, dijo ese muchacho, a los 10 años yo me desvié. Y se fue, droga, toda la cuestión. Pero ¿qué pasó? Dios usó de todas maneras a ese varón para rescatar a su hijo de alguna manera. Lo importante yo creo que es la perseverancia de las personas. Por ejemplo, ustedes perseveraron. Tamara dijo, nosotros ni sabíamos a qué vamos a ir, no sé, pero ustedes perseveraron. En esa perseverancia es donde Dios se manifiesta y empieza a darles esos talentos, esos dones que empieza a usarlos, porque ustedes fueron usados en el tiempo en que fueron pastores para esa comunidad que ustedes tenían. Causaron un efecto en aquellos que estuvieron alrededor de ustedes. Entonces, tal vez ustedes no sabían, pero perseveraron en seguir adelante. Claro. Sí. Amén. Lo que por ahí tal vez queremos decir que nuestro testimonio es el testimonio particular del matrimonio. Exacto. Muchas veces hay ciertas circunstancias fuera de nuestro matrimonio, por ejemplo, crianza de nuestros hijos, que ya no podemos decidir por ellos. Entonces, nuestro testimonio es el particular, lo que nosotros llevamos. Nosotros no podemos estar enseñando de matrimonio, de sujeción, mientras que nosotros no somos sujetos, por ejemplo, porque van a decir, hey, ¿cómo me vas a enseñar de sujeción si tu vida no está sujeta? Ahora, yo puedo enseñar de sujeción sin que mis hijos estén sujetos, porque yo les enseño, por ejemplo, si ellos no estarían sujetos, ¿no? Yo les enseñaría a ellos, hey, tenés que estar en sujeción, pero ellos no están sujetos a nosotros. Yo puedo enseñar de sujeción, porque yo enseño y yo le aplico que él o ella sea un rebelde o una rebelde, no me daña, porque yo estoy impartiendo, yo estoy enseñando. Exacto. Y yo estoy diciéndole cómo tiene que comportarse. Ahora, niño o niña, hija o hijo, va a tener su paga por su obra, como lo tuvo el pastor Oseguera. Entonces sí, claro, ese testimonio o varones en la Biblia que particularmente no sé, hay un profeta que Dios le dijo, cásate con una prostituta. Y entonces, ¿qué testimonio daba? Pero era con propósito, porque él era íntegro. Entonces él puede testificar, aunque le digan lo que quieran, él sabe el testimonio que tiene. Entonces, a la vista, claro, van a decir una cosa, van a decir otra, pero yo puedo testificar con mis hechos, con lo que camino. No es lo mismo lo que hablo que lo que demuestro. Entonces, eso por ahí, no sé si nos hacemos entender, eso es el punto esencial en el matrimonio. Amén. Que lo que nosotros hablemos, lo practiquemos. Amén. Lo que nosotros digamos, lo ejerzamos. Amén. Así como el fundamento bíblico de recién de 1 de Timoteo. Claro,
el obispado tenía que tener, gobernar bien su casa. Pero ¿qué pasa si él gobernaba, pero los que estaban debajo de él no se sujetaban? Bueno, a ver, seguramente tuvo que haber pasado, pero su testimonio hacía que el obispado pueda seguir adelante. Dios pone en alto estima el ministerio, pero sobre todas las cosas el matrimonio. Nos puede llamar y el Señor va a respaldar si nosotros llevamos una vida apartada para el Señor, mientras que todo a nuestro alrededor se esté desmoronando. Tal vez nuestra familia esté en caos, nuestros hijos estén peleándose con nosotros y estamos batallando con ciertas áreas, pero Dios conoce ciertas batallas interiores que tal vez el mundo no conoce. Y en todo matrimonio es así. Cada matrimonio, siempre decimos, cada matrimonio es un mundo diferente. Y no podemos ir diciendo, no, pero este o lo otro. Claro, nuestro caminar tiene que hablar por nosotros mismos. Claro, el tema es que cuando nosotros somos íntegros en lo que hacemos y en lo que decimos, tenemos el respaldo de Dios porque nuestro corazón, nuestros pasos son íntegros, ¿sí? En mi libro La urgencia del amor hablo un poquito de eso, ¿no? El tema de que, cuando una persona me está enseñando, ¿sí? Y yo sé que esa persona no está caminando correctamente. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que, como dice el pastor, comerme el pollo y tirar el hueso. Simple. ¿Por qué? Porque pueden haber muchas razones. Uno, la persona no se le da la gana de hacer las cosas bien. Problema de esa persona. Otro, está pasando un proceso. El problema es cuando el proceso es infinito, pero eso ya vamos por otro lado. Está pasando por un proceso. Como yo puedo estar pasando un proceso. Porque yo puedo conocer muchas verdades bíblicas, pero cuando entro en mi proceso, muchas veces las verdades bíblicas uno dice, sí, ya sé, pero déjame pasar mi proceso. Déjame masticar esta situación y ahí voy. Dame mi tiempo. Pero yo como oidor de la palabra, tengo que saber separar eso. ¿Por qué? Porque a mí cuando vamos creciendo espiritualmente, a mí lo que me interesa es recibir palabra y discernir si es palabra de Dios. Cuando yo discierno que es palabra de Dios y yo la tomo para mi vida, lo que vos hagas, no me interesa. Me interesa recibir tu palabra. Porque estoy discerniendo que es palabra de Dios y que a mí me sirve. ¿Sí? Entonces, eso como oyentes de la palabra, ¿no? Pero cuando profesamos o ejercemos el ministerio, ya sí es una responsabilidad de cada uno el caminar con integridad y el decir, bueno, yo voy a decir esto. Y es lindo cuando uno predica algo, dice algo y tiene el respaldo de su integridad. Porque muchas veces, calculo que a usted le ha pasado, a nosotros nos ha pasado, nos toca predicar o dar una palabra que vos sabés que necesitas reforzarla. Sí. ¿Por qué? Porque el que da la palabra, siempre la palabra primero es para uno, ¿sí? Siempre el Señor te está hablando primero a vos. Entonces, cuando nosotros caminamos en integridad, tenemos ese respaldo de Dios y el respaldo vamos a tenerlo también de nuestro cónyuge y eso nos va a dar paz. Porque qué feo sería estar en un ministerio de alabanza, por ejemplo, estamos los dos en la alabanza y estamos cantando ahí, no sé, me humillo delante de ti, Señor, o qué, y llegamos a veces, ¿qué te va a humillar vos? Que tu cónyuge te saque en cara, ¿dónde te humillaste? ¿Qué está diciendo? ¿No?
es feo. A mí me ha pasado que él me toque y me diga, ¿qué está diciendo? Mirá. O yo le he dicho a él. Y ahí toca que humillarse y decir, es verdad. No vuelvo a mí. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículos del 22 al 33, no lo vamos a leer todo, pero siempre el Ministerio de Amor en Acción vende esas remeras que dice, yo amo a mi esposa y mi esposa respeta a mi esposo, ¿no? Amén. Que son palabras grandes, palabras que nos implican muchas cosas, ¿sí? Y ahí, bueno, dice que el hombre tiene que amar, que cuidar, la mujer tiene que sujetarse, así como Cristo ama a la iglesia, el hombre tiene que amar a su mujer. Hay una serie de cosas de amor y respeto que nos está dando las características de cómo tenemos que vivir en pareja, ¿no? Amén. Qué importante es entenderlo, porque muchas veces lo leemos y cuántas veces lo hemos leído, ¿no? Pero el hombre dice amad, no está en la esencia del hombre amar. Por eso el Señor machaca, hey, ustedes tienen que amar. La mujer dice, hey, ustedes tienen que respetar. Porque es como que lo que nosotros estamos, la naturaleza no es de el amar a mi esposa. Y la naturaleza de la mujer no es de respetar. Por eso nosotros luchamos tanto. Por eso cuando llegamos y decimos, hombre, tienen que amar. Ah, sí, la amo. Ajá, definición de amor. Pum. ¿Por qué? Porque no tenemos una definición buena del amor. Y cuando la mujer dice, tiene que sujetarse. ¿Por qué? Porque no tiene una definición buena de sujeción. Uno dice sujeción, ay no, yo no me voy a poner bajo los pies de nadie. No, no es eso. O sea, no es que el hombre la va a pisotear, sino que cada uno tiene que entender el rol que Dios nos pone, y para poder tener un matrimonio efectivo tenemos que garantizar que ese Efesios 5 esté haciendo fruto en nuestras vidas. Que nosotros podamos decir, wow, sí, yo amo a mi esposa, pero no solamente son 4 letras saliendo de mi boca, es una palabra, no, es una demostración, es una decisión, es algo de todos los días. Yo no puedo decir, no, yo la amo, sí, y después en la casa no tengo acto de servicio, no la amo como ella quiere, la amo como a mí me parece. No, para mí esto es amor y yo te doy el amor como a mí me parece. No, es el amor que ella necesita. Cada uno tiene que amar a su mujer diferente. O sea, yo no puedo decir, bueno, yo te amo porque yo soy así. Y enseñarle a varones a amar de la misma forma que yo amo. No, porque yo amo de una forma y ustedes, varones, tienen que amar de otra forma, conforme a lo que Dios le pone en su corazón y aparte con lo que tiene a su lado. Cada uno tiene una joya en sus manos, diferente, que tiene un cuidado diferente. Yo le voy a cuidar a ella de una manera diferente que como Henry la cuida a Sandra. O sea, diferente, todos vamos a ser diferentes, porque tenemos que tener cuidados diferentes, amén. A mí me tocó más de una vez preguntar a mi esposo y decirle, cuando yo digo esto, ¿vos lo sentís como una falta de respeto? Y muchas veces me llega la sorpresa que él me diga sí, y yo, ok, porque para mí no era una falta de respeto, pero él lo tomaba como una falta de respeto. Y a veces su cónyuge, por más que lleven años, les va a sorprender. Hagan preguntas así, ustedes se van a dar cuenta que se van a sorprender, ¿sí?
como decía mi esposo, cada uno recibimos y damos amor, respeto a nuestra manera. Por eso es importante aprender cómo nuestro cónyuge recibe y da, se siente amado y se siente respetado. Hay cosas que sí se puede hacer tiempo. No, que ya son casi las 11 y no vamos ni por la mitad del tema. En Lucas capítulo 14, versículos 25 y 26 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose le dijo: si alguno viene a mí y aborrece a su padre o madre o mujer e hijos o hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que para ser discípulo del Señor o estar dentro de su sombrilla ministerial, nosotros tenemos que estar bien en el matrimonio. Nosotros como matrimonio tenemos que llevarnos bien para ejercer lo que Dios nos da. No podemos estar como perros y gatos y enseñar como leones. No. O sea, tenemos que estar bien entre nosotros. Tenemos que vivir una vida santificada, apartada, para que nosotros podamos enseñar conforme o ejercer conforme a lo que Dios nos da, conforme a lo que Dios tiene para nosotros. Jamás vamos a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo mientras que nuestro matrimonio está desgarrándose por unas migajas de pan. O sea, nosotros entendemos que tenemos que estar bien en nuestro hogar, estar bien fundamentados y luego ir a los próximos pasos. Primero el matrimonio. No podemos tener ministerio si nuestro matrimonio está mal. No podemos anhelar cosas grandes ministerialmente si el primer ministerio del hombre es el hogar. Muchos quieren púlpito, muchos quieren crecer ministerialmente, pero hey, varones, ¿cómo está nuestra casa? ¿Cómo estamos ejerciendo el pastorado en nuestro hogar? El primer ministerio, desde Adán. Adán le dijo: hey, tenés que tener bien tu casa. Y Adán dijo: sí, esto es grande, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. ¡Wow! Que diga eso Adán, sin madre, sin padre, profetizando. Porque entendía la importancia de estar bien, la importancia de llevarse bien, la importancia de funcionar como un matrimonio. Y dice, dejamos todo primero por nosotros. Pero cuando nosotros funcionamos, cuando nuestros engranajes están coincidiendo perfecto, vamos adelante. Y ahora no vamos a decir, no, tenemos que llevarnos perfecto para poder ejercer. No. Tenemos que llevarnos bien. Nos vamos perfeccionando en el camino. Y cuando vamos llevándonos bien, bueno, vamos avanzando y llegamos o vamos encaminándonos a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero mientras tanto necesitamos ser mansos y tenemos que aprender más y más en el ministerio de matrimonio para poder llevar a cabo lo ministerial. Amén. Manuel, Hermanito Gaby, que yo quería mencionar algo que va de la mano mucho con lo que todos ustedes han dicho, y es que me acordaba yo de un pasaje en Jeremías, creo que está, que el Señor le dice a Jeremías: el alma que pecare, esa morirá. Si un padre bueno tiene hijos que se portan mal, ese padre vivirá y ese hijo recibirá sus consecuencias. Si es al contrario, ese padre recibirá sus consecuencias y ese hijo recibirá sus bendiciones, ¿ya? O sea, Dios separa, y cada quien de acuerdo a lo que haya hecho será evaluado por el Señor. Mi punto es de que tomando como ejemplo lo del testimonio del pastor Ceguera, mi esposa me ha dicho como 3 o 5 veces que me lo escuche,
me llama la atención de que la iglesia, algunos hermanos lo habrán cuestionado al papá, ¿ya? Pero algunos le decían, tú eres el pastor, tranquilo, tranquilo, ¿ya? Pues debe ser un tiempo muy difícil, muy confrontador, el tiempo que vivió como pastor. Mi punto es de que yo creo que todos debemos de ser muy cuidadosos en ir a cuestionar de pronto lo que Dios pueda estar haciendo en el matrimonio de otra pareja, de la familia, de otra persona, porque no sabemos. Imagínense, por ejemplo, uno hoy en el presente, a ver el hermano Ceguera, mire ese hijo. O sea, no sabemos nosotros qué iba a pasar, cómo Dios iba a utilizar eso que él aprendió de cómo vive de mal una persona en el mundo para traer muchas almas que están en el mundo hoy al Señor, ¿ya? Entonces, mi punto es que debemos de ser muy cuidadosos de pronto de cuestionar a los hijos de otra persona, a lo que Dios pueda estar haciendo. Y si el Señor nos permite discernir algo que está mal, en vez de hablarlo con otras personas, pedirle al Señor que le ayude a hacer. Ahí hacemos más bien que de pronto ir a juzgar, porque hay un versículo que dice, eres inexcusable tú que juzgas, porque en lo que juzgas te condenas a ti mismo. O sea, nosotros abrimos una puerta de maldición cuando juzgamos. O sea, cuando yo digo, miren eso, yo estoy abriendo una puerta para que a mis hijas les pase lo mismo. Entonces lo mejor es guardar silencio. Señor, ayúdales. Señor, tal cosa. Señor, mira tal otra. Y no, imagínense. Sí, por eso es que es tan importante estar uno bien con el Señor y entender el reino. ¿Sí? Tener esa mentalidad de reino que muchas veces el pastor tanto habla. ¿Por qué? Porque Dios me puede dar el discernimiento, como decís, y ver. Pero ¿para qué Dios me está dando el discernimiento? ¿Para que yo vaya y te lo cuente a vos, se lo cuente a ella? No. Dios me está dando el discernimiento para que yo ore por esa situación. Amén. Cuando yo veo una situación, cuando pasa algo, si vos venís y me contás algo a mí, ¿sí? No es para que yo lo ande divulgando, es porque vos estás confiando en mí, ¿sí? Para que yo ore por vos y te dé un buen consejo, ¿sí? Entonces, todas esas cosas son las que uno como cristiano, más allá del ministerio, más allá del matrimonio, uno como cristiano tiene que tener esa integridad, volviendo a la integridad, y ese temor de Dios, de saber qué estás haciendo con lo que el Señor te está permitiendo hacer. Y perdóname una cosa, esa misma integridad que tú hablas de que Dios pone, porque Dios se encarga también de irnos ministrando en esa integridad. Llevarla al ministerio es lo importante. Sí, claro. Porque cuando tú, por ejemplo, el ministerio de matrimonios, siempre lo hemos dicho en todos los seminarios y todo, lo que se habla aquí se queda, porque es delicado lo que una pareja de pronto le puede llegar a decir a uno, pero nadie tiene que enterarse. Eso es lo que habla de la integridad, por ejemplo, de un ministerio que está también encargado de llevar de pronto cargas, que de pronto hay necesidad en las parejas que llegan, necesidad en los matrimonios que están sufriendo situaciones difíciles que tal vez nadie las sabe, pero que uno ya entiende. Y a veces uno entiende ciertas situaciones, ciertas reacciones de personas que uno dice, sabemos la situación y por eso es que están reaccionando de esta manera. Muchos tal vez no lo entienden. Y lo que dice el hermano Elkin es cierto, juzga lo que se ve. Por eso lo que yo decía era que era muy importante tener en cuenta que no miremos lo que se muestra por encima, porque por debajo la persona puede estar sufriendo cosas muy duras. Sí, seguro. Entonces eso es lo importante que nosotros debemos tener. Amén. Bueno, vamos a dejar ahí. Amén. Se nos fue el tiempito. Vamos a Amén. orar.